Hola a todos, gracias, buenas noches. Pues yo soy Alba Arce. Cuando era pequeña siempre crecí escuchándole a mi padre que para ser joven siempre hay que colgarse boca abajo. Y los innumerables beneficios de colgarte boca abajo. Mi madre siempre me decía que hay que estirarse mucho y bueno, de vez en cuando iba a alguna clase de yoga acompañándole a mi madre, ¿no? Pero lo que forma un poco el mapa de mi vida, yo antes cuando quise venir aquí dije, ¿qué es lo que es mi vida para presentarme? Bueno, pues me apasiona el yoga y el feng shui también, son las dos imágenes que veis a los lados. Y también me encanta viajar, me encanta la naturaleza, el mar, sentir la arena con los pies descalzos y hablar con la gente, ¿no? Porque antes de que llegara el aeroyoga a mi vida, pues hice bastantes cosas que no tenían nada que ver con el aeroyoga. Pero esta foto para mí lo que significa es que aunque hice cosas que eran todo lo opuesto, como por ejemplo estudiar Derecho, pero iba encaminada en el camino que yo quería, ¿no? ¿Por qué entré en el mundo del fitness? Bueno, pues Nelson Mandela lo define fenomenal con su frase de que el deporte puede crear esperanza allá donde solo hay desesperación. Resulta que yo estaba desesperada porque un chico me había roto el corazón y entonces dije, me voy a probar todas las actividades que existen en el mundo del fitness. Durante la carrera trabajo en un gimnasio y en el último año de carrera me voy a Sicilia. Me encanta vivir en una isla, ahí es donde me doy cuenta que quiero vivir en un sitio como este, con las Palmas de Gran Canaria. Y allí también trabajo en un gimnasio y luego fui a vivir a Londres. Y esta foto para mí define que la vida es demasiado corta para tener el trabajo equivocado. Duré muy poquito trabajando en un despacho de abogados. Esta foto era el último día donde no podía parar de llorar y le dije a mi madre, por favor, hazme una foto para acordarme de este día y de lo desconsolada que estaba. Ese mismo día me pongo como loca a crear un currículum que me permita que la empresa donde quería entrar, que era un nuevo centro deportivo en Valladolid muy grande, me coja. Y dije, tienen que ver en mi currículum que me apasiona esto, que necesito dedicarme a esto. Y con la frase de que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Aquí ya podéis verme con otra cara, ¿no? Aquí le estoy abrazando a mi maestra de yoga, de GoFit Valladolid, que se llama Mar. Y es donde empiezo a dedicarme más de todas las actividades que impartía. Me centro en el yoga y busco escuelas donde formarme bien. Y aquí es donde, buscando escuelas, me invitan a una clase gratuita de aeroyoga. Y en cuanto lo pruebo y me pongo en esta posición famosa, que es la posición del murciélago, digo, si esto es lo que he querido siempre. Ahí noto una descompresión axial maravillosa, una descompresión axial vertebral, y digo, mira, por muy ocupada que esté en estos momentos en mi vida, tengo que conseguir sacar tiempo para ir a aeroyoga. Y entonces lo empecé a compaginar con mis clases de teatro y con mi trabajo y con todo. Y esta foto ya es por fin cuando se cumple mi sueño, que es dar yoga en la playa de las canteras, ¿no? Lo que siempre había querido, el yoga, el mar y la arena. Encima, seguido, tengo la oportunidad de ir al Aeroyoga Institute en Madrid. El creador del método es Rafael Martínez, que es el que está a la derecha de la foto con los dos perritos, y el de la izquierda es Juan Carlos Morales, que es el director del instituto. Y la formación está avalada por la Yoga Alliance, es una formación muy completa de 200 horas, donde veis que realmente las disfrutamos. Aquí sentimos los beneficios, elimina el dolor de espalda, tonifica y redefine tu musculatura, elimina bloqueos, rejuvenece, que es lo que toda disciplina oriental busca, no envejecer, y también reactiva el aparato respiratorio, circulatorio y digestivo. En aeroyoga tenemos 3 niveles, porque es muy importante que sepáis que todo el mundo puede hacer aeroyoga, ¿vale? El nivel 0 es terapéutico. Parte del cuerpo está en el suelo y parte en el columpio, luego está el nivel 1 intermedio y el nivel 2 acromático y totalmente en suspensión. Esta sería un poquito cómo va la clase, de algunos ejercicios de la clase. Durante la clase pues estamos como
muy a gusto. El columpio es como un profesor de yoga que te ayuda a hacer 3 veces más trabajo con 3 veces menos de esfuerzo, ¿vale? Y obtener los beneficios. La clase va dirigida también con la respiración, que como sabéis en yoga y en la vida es muy importante. Esta es una sesión de aeropranayama y aeromeditación que hice en mi montaña, porque yo soy Tauro y esta es la montaña de Tauro. y bueno, aquí esto combate, como podéis ver, combate el estrés y reconstruye un poquito el sistema emocional, sube la autoestima. Este es uno de los centros que hay por todo el mundo de aeroyoga. Actualmente se está impartiendo en 25 países y no solamente el aeroyoga, también incluye el aerofitness y el aeropilates, ¿vale? Que son otras 2 disciplinas en el columpio. Desde de toda la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha querido volar y yo os garantizo que con el aeroyoga vais a acercaros a esa sensación y por eso he traído esta foto también en la montaña de Tauro volando entre pinos. Además incluye, como en la horita de la clase de yoga, incluye un tratamiento de aromaterapia, litoterapia y también un tratamiento de piedras calientes. Esto en la relajación final, donde descansas en un columpio ergonómico con las piernas en alto, pues después de hacer ejercicio es maravilloso. Mi intención es traer muy pronto aeroyoga a Las Palmas, ¿no? Si me queréis seguir la pista, me acabo de hacer una página de Facebook que se llama Aeroyoga Las Palmas Alba Arce y también podéis visitar la página aeroyoga.es. ¿Qué es el aeroyoga? Pues es volver a la infancia. Todos tenemos un niño o una niña interior. Entonces, si tú mimas a ese niño, en el momento en el que te subes al columpio, sientes realmente que ese niño se está disfrutando, que es a lo que hemos venido todos en la vida, a ser felices. Por favor, recuerda a ese niño que viniste a ser feliz, te quiero y que todo está en paz y bien. Gracias.